quisiera consultarle. El día de hoy fue publicada la Providencia 011, donde se establecen una serie de cambios en lo que son las asignaciones de divisas, tanto para consumos en el exterior con tarjetas de crédito, los consumos electrónicos desde el país, asignaciones de efectivo, asignaciones a estudiantes, a niños. Quisiera consultarle, en este caso, hay un punto que llamó la atención y usted, como ex superintendente de bancos, quisiera que nos las aclare o nos ayude a tratar de aclarársela a la audiencia, y es la que se autoriza solo como operador bancario a la banca pública. El resto de la banca privada no va a poder participar de estas asignaciones de divisas. ¿Cómo queda en este caso la banca? ¿Cuál es la afectación para la banca? Bueno, esa decisión contenida en la providencia que usted está señalando no es más que un elemento adicional de los muchos que ha venido tomando el Ejecutivo en favorecer la banca pública respecto a la banca privada. Si bien recordemos que cuando la subasta del SICAC II, realmente quienes tenían opción de participar en la subasta eran quienes estaban afiliados a la banca pública. Luego, en la propia ley de banco se establece una disminución del aporte de la banca pública respecto a la banca privada con relación a la superintendencia de banco, y se excluye de los aportes a FOGADE al Fondo de la Garantía de los Depósitos Bancarios a la banca pública, de manera porque esto se inscribe dentro de ese favorecimiento hacia la banca pública. La banca privada evidentemente se va a ver afectada, en primer lugar, por el tema de las comisiones que ese negocio le genera. Pero además de ello, hay un elemento colateral que creo que es de mayor significación para la banca, que es el que quien disponga de una tarjeta de crédito en la banca privada y ahora tenga que mudarse, tenga que migrar hacia la banca pública, probablemente va a utilizar esa tarjeta de la banca pública para su consumo no solamente a nivel internacional, sino para sus consumos nacionales. Y sabemos que precisamente el negocio del consumo de la tarjeta de crédito es el que provee el mayor volumen de intereses a la banca. Ahora, si bien durante estos años, desde que se estableció el control de cambio y se estableció el asignar un cupo para viajes, hubo un tipo de expansión por parte de la banca privada para entregar y otorgar estos instrumentos de crédito a las personas, a todos los ciudadanos, incluso jóvenes. Se entregaron instrumentos de crédito quizá de bajo cupo, pero instrumentos de crédito al fin para poder ser utilizados con esta modalidad de cupo de viajeros. Ahora, esto, al tener que migrar a la banca privada, todas las personas que quieran obtener estas divisas para viajar al exterior, ¿puede aumentar la morosidad de la banca privada en el momento de que ya no les interesan estos instrumentos y quizás esas deudas que están allí ya no importan porque no las necesitas utilizar? Bueno, las cifras parecen no decir eso. Todas las cifras que ha arrojado la información que Superintendencia de Banco publica con respecto a la morosidad establece una modalidad o una morosidad excepcionalmente baja. De manera que yo no creo que va a influir que el tarjetavidente va a dejar de pagar sus deudas nacionales porque tenga la expectativa de poder obtener la deuda, obtener su divisa en otra banca. Yo creo que no lo va a afectar desde el punto de vista de honrar los compromisos, los prestatarios de los tarjetavidentes del sector privado. El ministro de Finanzas hablaba de que existían suficientes instancias de la banca pública a las cuales acudir para solicitar estas divisas. Ahora, usted como experto en materia bancaria, ¿está la banca pública en capacidad de poder atender a toda la demanda que exista de viajeros en el país? Un problema en general que experimenta tanto la banca pública como la banca privada es el tema del servicio. El servicio generalmente, pues, hay muchas quejas. El servicio generalmente ha sido con la eficiencia que se requería. La banca se ha modernizado en otra serie de elementos, como el elemento tecnológico, por ejemplo, pero en la atención al público en general y sobre todo en este tipo de atención que es muy especializada, que exigen muchos requisitos y que la banca en general, banca privada y pública, deben cuidarse mucho porque tienen al CENCOE pues, vigilándolo permanentemente. Evidentemente que la banca privada tiene una importante experiencia en el tema y aún así tenía elementos de deficiencia. La banca pública, en realidad creemos que si bien algunas de ellas pudieran prestar una atención más eficiente por el volumen de oficinas y de agencias para atender al público, no creo que se pueda extender a toda la banca pública ese principio de eficiencia que le estamos atribuyendo bondadosamente al Banco de Venezuela, que es el banco de mayor
de mayor volumen de negociaciones y de mayor crecimiento dentro de la banca pública. Además del tema de la atención en el servicio, ¿cómo pueden hacerlo todos los tarjetavientes al migrar para allá? El tema de los plásticos, del llegar, del proceso que tiene que darse en este tiempo. ¿Es posible? Además, quisiera que nos ayude a aclarar si esta medida se va más allá, por lo que usted señala, de tratar de fortalecer a la banca pública, más de lo que ya lo está, por un tema de controlar o tener más claridad hacia dónde se están moviendo esas divisas que se están asignando y cómo se están utilizando. Es que creo que el tema de control, independientemente del banco, que sea el proveedor de la tarjeta de crédito, siempre es viable de controlarlo, sea banca pública o sea banca privada. Yo creo que el tema central no está allí. Y usted acaba de nombrar un elemento que hay que tomar en consideración, que es el tema del plástico, ya hablando como material. Por las razones que todos conocemos, entre las materias primas, los insumos para ese tipo de instrumentos, uno de los que ha fallado últimamente ha sido precisamente el plástico, y probablemente eso sea un elemento que afecte la velocidad de migración de la banca privada a la banca pública. En todo caso, existe todo el año 2015 para hacerlo, y si bien esto pudiera no haber sido planificado, por lo menos hay que acelerar todo lo que tiene que ver con la dotación de los tarjetavientes que van a migrar, porque precisamente ese es el factor indispensable para poder hacer uso de la divisa. Entonces, efectivamente no había ninguna dificultad para hacer control sobre las divisas que se asignaban a través de la banca privada. En absoluto. Era lo mismo. En absoluto. Superintendencia de Bancos, Sencoed, tienen todos los mecanismos de supervisión y de seguimiento como para garantizar el uso de esa tarjeta. De hecho, cuando de la supervisión surgían algunos inconvenientes, pues inmediatamente venía la aplicación de la medida de suspensión del tarjetaviente, de multas, etcétera. De manera pues que no es un problema de control lo que motiva la transferencia única o la potestad única que ahora tiene la banca privada para el tema de la tarjeta de crédito con relación a la divisa. Había otro indicador que ha sido constante durante los últimos años y que se refleja en las cifras del Banco Central de Venezuela, y es que la banca era uno de los sectores que más ha crecido en la economía durante los últimos 15 años. ¿Puede esto afectar el crecimiento? Bueno, no creo que el volumen, que la magnitud de lo que significan el otorgamiento o el uso de las comisiones, fundamentalmente a los tarjetavientes para la banca privada, va a disminuir el crecimiento de la banca. Es importante, la banca ha venido creciendo, pero también es importante destacar tanto la banca privada como la banca pública. La banca pública sabemos que hoy día ocupa una tercera parte de todas las operaciones de la banca, y la banca pública, pues más bien la banca privada ha venido disminuyendo y cediéndole paso para la banca privada por todos los mecanismos que hemos señalado. Pero no creemos que ello vaya a afectar el crecimiento de la banca, aunque el crecimiento de la banca en general fue un crecimiento nominal positivo en términos reales. Es decir, comparándolo con la inflación, solo 3 bancos tuvieron crecimientos reales, 2 de ellos, por cierto, banco público. Hay otros puntos y otros elementos en lo que es esta providencia, y es que se elimina la asignación de efectivo en el país para los viajeros. ¿Esto qué implicaciones macroeconómicas tiene? ¿Puede ayudar al Estado a mantener un nivel de reservas y un nivel de divisas más adecuado y no se vaya por esa vía más dinero? Yo creo que en general, cuando uno analiza la providencia, se consigue que es una providencia absolutamente restrictiva en cuanto al volumen de divisas que se le otorgan a las personas para sus viajes al exterior, absolutamente restrictiva, no solamente en cuanto a los montos que han disminuido, en cuanto a la eliminación del efectivo para las personas, salvo los niños y los adolescentes, inclusive hay una restricción absoluta en cuanto al número de días, hay un seguimiento muy en general, todo es restrictiva. Por supuesto que esta restricción, evidentemente, los agentes económicos, el mercado lo va a leer como una disminución de las disponibilidades de las reservas internacionales y como una manera de destinar las reservas a otras necesidades que quizás sean prioritarias respecto a lo de los viajeros. Pero en todo caso, hay un mensaje que probablemente pronto se va a ver reflejado
por los agentes económicos nacionales y por los agentes económicos internacionales. Sin que el mercado está absolutamente hipersensible con el caso de Venezuela por el tema del riesgo París, por el tema de todos los asuntos que se han presentado y evidentemente una caída importante de los precios del petróleo que vimos a finales del año pasado pues está influyendo en esa disminución de las reservas internacionales y los mercados van a leer que evidentemente hay afectación de la disponibilidad de las reservas internacionales y probablemente vamos a encontrarnos que eso afecte tanto el tema de los bonos como el tema del llamado mercado negro o dólar paralelo. Pareciera que no, porque la magnitud del tema no lo aconseja, pareciera que no es así objetivamente hablando, pero el mercado son absolutamente, como le decía, hipersensibles frente a estos temas. Muchas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Era Alejandro Caribas, ex superintendente de bancos, abogado y experto en materia.